Sí. Bueno, es una síntesis, si no bien se me entrega. Esta es la lámina de nuestro crucero, firmado por el comandante, ¿no? Y este es la carta náutica, donde destaca el punto donde se dio nosotros como si fuese una luz. Así que tenemos que ver. Vos estás acostumbrado allá en España, pero acá nada es gratis. Estás acostumbrado un poquito porque el pan, ¿qué hacen tus hijos? Y qué de anterior lo que te digo, Alguito. No, yo primero les agradezco muchísimo a todos por estar. Hace 22 años que vivo lejos del país. Arriba. Más arriba. Ahí va. Y es a veces es duro y ahora llegué esta semana, estoy muy pocos días, aquí viven mis padres, mi hermana, mi sobrino y me siento, a mí lo que me pasa y me pasó sobre todo con Eduardo y con mis compañeros de Penélope, pero siento una vinculación con todos los que estuvieron en Malvinas. Como siento que yo se los digo, sin pasar por el estadio de amigos, ya pasamos a ser hermanos. Por haber pasado algo juntos. Y sí, ya pasaron 33 años. Sobre todo, digamos, nosotros que fuimos, yo tenía 19 años y a mí me dio la idea de lo enorme que fue el momento en que mi hijo cumplió 19. Yo digo, pero este pibe es un nene. Yo tenía esa edad cuando fue. No conozco tu historia. ¿Cómo fuiste? ¿Estabas ahí? Yo entré soy clase 62. Sí. Yo entré al servicio militar el 2 de abril del 81. Sí. Y estaba, digamos, ya llevaba un año y estaba haciendo el servicio, hice la instrucción en Puerto Belgrano, estaba en el edificio Libertad. Y una de las razones por las que fui fue porque cuando uno entra a la colimba y dice, ¿sabes manejar camiones? ¿Sabes escribir a máquina? Yo dije, sabía inglés. Entonces yo estaba comentándole que vino en el diciembre del 81 el operativo UNITAS, y entonces trajeron a los que dijimos que sabíamos inglés porque la gente visitaba los buques norteamericanos y la mayoría habían puesto eso, pero con los marinos norteamericanos no se podían entender. Entonces Bucers, después me enteré de que él anotó que yo era de los que sí sabíamos. Entonces yo fui llamado directamente por él y entonces llegué el 11 de abril al apostadero naval. Yo soy parte de la dotación del apostadero naval. ¿De Puerto Belgrano? De Malvinas. De Malvinas, apostadero, sí. Lo que fue el apostadero naval Malvinas. Esto hay unas fotos, no sé si alguna vez vino, yo creo que en algunas unidades lo bueno es que hay alguien que junta a la gente, que hace una página web, que los busca. En el nuestro hay un personaje que nos une, era un colimba, es un ingeniero, se llama Daniel Gionco, y él es el digamos, es de esos héroes a los que nadie les canta, pero porque todos los años nos va juntando. El día que la mayoría volvió, que es el 20 de junio, es una fecha, junta a la gente. Una fecha fija, 20 de junio. Cada 20 de junio los que estuvimos en el apostadero, yo hace años que no vengo, porque en junio, digamos, yo vengo en julio y agosto. Sí. Y entonces, de ahí, entonces la experiencia especial que tuve yo es que, ¿cuándo fue que fuimos? Digamos,
hubo una pequeña dotación, éramos 7, un teniente de navío, un suboficial, 4 cabos y yo como el único conscripto, que fuimos... destinado ahí porque sabías inglés. Sí, entonces a mí me mandaron, junto con los que tomamos, el Penélope era el barco más viejo, más pequeño y menos militar de todos. Monsunes, el Jewin, El Forest. Y el Penélope es, yo digamos, busqué, cuando me puse cuando entendí que el barco y toda la gente alrededor del barco era lo que tenía que ser el protagonista de lo que yo quería contar. Yo no quería hacer otras memorias de un excombatiente. No quería hablar, yo desde hace 26 años soy periodista. Y soy periodista porque pienso que las historias importantes son las de los demás, no la mía. Y entonces eso digamos, me sirvió haber escrito muchas cosas de otros antes de saber cómo contar la mía. Y la mía es la de los otros. Yo cuento la guerra a 7 voces, una es la mía, pero es como... Sí. Y la de Eduardo y la de... Yo fui hago presentación audiovisual, sí, pero siempre en homenaje. O sea, a otros. Yo no figuro, pues, prácticamente Sí, no figuro. sí. Trato de resaltar todo el alrededor. Y entonces nosotros un poco más de un mes, desde principios de mayo a principios de junio, nos fuimos, estaba en una islita en el sur, este barquito. ¿Qué características tiene? El Penélope es una goleta de madera de cedro alemán, construido en Hamburgo en 1927. Mástiles. 2 mástiles. 2 mástiles y motor. Y motor. Y era... claro, y esto tiene otra historia, un pionero de la exploración patagónica y sobre todo de Tierra del Fuego, Gunther Pluschow, que tiene una parte en el Museo del Fin del Mundo, es el que mandó a hacer el Penélope. Nosotros cuando estábamos ahí no teníamos idea de que ese era un barco histórico, legendario para los alemanes. Tal cual, sí. Y entonces él navegó desde Busum, que es el puerto fuera de Hamburgo, hasta Tierra del Fuego. Y lo exploró de 1927 al 29, y en el 29 se lo vendió a John Hamilton, que tenía tierras en Malvinas y en Patagonia y lana, y ahí se pasó a otro y a otro y a otro, y estuvo 80 años en Malvinas, hasta que en 2006 otro explorador, otro aventurero alemán loco, descubrió que ese era el barco de su ídolo Pluschow, lo compró y se lo llevó de vuelta y vino navegando a Alemania. Sí, Alemania, pero pasando por Río Gallegos, por Madrid, y ellos, yo estaba en Barcelona, pero fue una cosa, yo cuando traté de contar el tema de 6, para nosotros, el día de la Armada. Llegaba el Penélope navegando a Buenos Aires, yo digo, pero los que estuvieron en las montañas es como si tu pozo de zorro viniera a Buenos Aires, ¿no? Entonces eso fue... Y acá él ya se dio cuenta que estaba tan viejo que no podía seguir. Él tenía el objetivo de cruzar el Atlántico de vuelta. Pero entonces le sacó los mástiles, lo puso en un carguero y se lo llevó. Yo entonces dije, bueno, yo lo voy a ver allá. Y me tomé el avión de Barcelona a Hamburgo y mi libro empieza cuando viene el Penélope de vuelta a su casa. Los viajes del Penélope. ¿Y qué servicio hiciste en Malvinas? Entonces yo era marinero, grumete, un traductor, porque digamos, el barco cuando lo subimos quedaron el capitán y el jefe de máquinas. Y tenían que explicarles a los que tenían que hacerse cargo cómo funcionaba el barco. Y claro, yo sabía inglés, sabía castellano, pero el vocabulario técnico del barco era chino. Entonces yo más o menos sabía... Los ingleses ya lo bajaron. Entonces la primera semana estuvimos con los dos. Los otros lo bajaron, sí. Claro. Se quedaron en la islita. A cargo ustedes, digamos. Y entonces y sí fuimos con estos dos.
Y yo entonces, parte de las cosas que hice cuando decidí contar la historia del barco fue, bueno, vine acá, estuve tiempo, estuve tomando muchos mates con Eduardo y con Contreras y con Peralta y con Nicoló y con el tío Luna que murió hace poco, y con el entonces teniente González Llanos, para que me contaran la parte de la guerra, y en agosto del 2006 me tomé un avión de LAN Chile vía Punta Arenas y volví a Malvinas, y fue una semana increíble de buscar. Para mí, yo siento que la segunda cosa era buscarme a mí mismo, pero me servía tener una misión que era buscar la historia del barco, y pude hablar, y entonces me encontré con el capitán que tenía el barco, que nosotros, digamos, le sacamos del barco. Correcto. Y fue muy abierto, muy generoso, me contó toda su vida, y pude reconstruir desde lo que nos pasó. Yo estaba, cuando volvimos con el Penélope a principios de junio, fui como traductor al comando, donde estaba el almirante Otero y los capitanes, y eso era una casa que había sido de un oficial, de un funcionario británico. Ahora esa casa es del gerente de las avionetas, de Figas. Y entonces me dijeron, mirá, de andá, toqué la puerta y entré de vuelta a la casa. Fueron muchas cosas de volver a sentir, a vivir lo que estaba, ¿no? Es todo un tema el volver, ¿no? Uno siente que al mismo tiempo está sintiendo la misma angustia, pero también una especie de paz consigo mismo, ¿no? Y sentir también como que está en un lugar muy, muy propio. ¿No tuvieron accidente, no tuvieron ninguna desgracia? Durante la guerra, la noche del 26 de mayo, nos bombardearon. Nuestra base, desde donde íbamos a San Carlos a buscar pertrechos y comida y cosas de Carcarañá, y buscar a los sobrevivientes de Villa de los Estados, y buscar gente, los pilotos que habían caído, y estábamos, todo era desde Bahía Fox. Y en Fox esa noche fue terrible, y yo estaba, nosotros dos estábamos de guardia. Esa noche que, disculpa que te corte, sí. La noche que tenés 33 años, ¿verdad? Nací ese día. Nací Sí. ese día. Vos también, ¿no? No, pero vos sí. ¿Qué pasó? No, en el momento que empezaron a caer las bombas y explotar, nosotros estábamos a punto de llevar, estaban los tanques de gasolina del Penélope y tanques de helicóptero, que eran muchos más. Empezaron a explotar las esquirlas y uno explotó a 1 metro de mi cabeza. Yo me lo llevé, pero después cuando iba a subir al barco de prisioneros me lo sacaron. Un souvenir. Era como una alpargata. ¿La esquirla? Sí, una esquirla. Me dijeron que cuando publiqué el libro en España, que no la llamaba, que nadie sabía que era el tamaño de una alpargata, así que dije que es como una berenjena. Hubiera hecho como 3 berenjenas. Y justo rompió uno de los tanques del Penélope, que era un aceite, como una gasolina pesada. Si hubiera roto el tanque de al lado, que era el de helicóptero, volábamos por los aires, no estábamos acá. Y si hubiera pegado un poco más ¿El helicóptero cerca, era esos de goma, los tiros, eran los tanques de goma? No, era ataque de 200 litros
Chapa. Ah, el tipo bidones. No, tambores. Tambores, sí. Tambor de 200 litros. Sí, No, pero los estaban tenían- los de goma, ¿viste? Los Sí, kilos. No, pero eso era Y como a los 2 días, que creo que el 28 de mayo, Sí. salimos y entonces nos dijeron, ustedes tienen que venir con esos tambores de helicóptero porque nos necesitamos en Puerto Argentino. Pero ya estaba, Darwin estaba tomado, entonces nosotros pasamos entre Darwin, tomado, y las fragatas inglesas. Y éramos tan chiquitos, no teníamos radar, no teníamos Navegación radio, no visual. teníamos nada. No teníamos nada. Y por eso nos salvamos, porque no nos detectaron. El casco era de madera. Era de madera, sí, Por eso no lo detectaron por el casco de madera. De madera. Y navegamos justo a la... Pero nos dieron por perdidos. Yo digamos, después, reconstruyendo todo esto, hubo un momento en donde un cable de Telam decía que estaba perdido el Penélope. Y eso llegó, por suerte, eso fue publicado antes de que llegara a mis padres la carta en donde yo decía que yo estaba en el Penélope. ¿Por qué pusiste en plural los viajes del Penélope? Porque son como viajes concéntricos. Cuento, la primera parte es la guerra, la segunda parte es la vida del barco, los 80 años en las islas, y la tercera parte es el principio y el final, que es la parte alemana. La historia de Plushow y su exploración en Tierra del Fuego, y la historia del nuevo, y lo que sin saberlo, Bert Buchner, que es el que compró el barco, se juntó las tres partes de mi libro, porque él primero se lo compró a los marineros, a los kelpers, y estuvo ahí reparándolo. Después vino acá y se encontró en Buenos Aires con los tripulantes de la parte del capítulo de la guerra, y volvió a Alemania con los admiradores de Plushow. El final es como un viaje por las tres historias del barco, que tuvo tres banderas, ¿no? ¿Ya pagó? Ya, ¿Pagó? ya. Perdón por la me embalo, pero no, de vuelta estoy muy contento y muy agradecido y muy honrado de la compañía. Ustedes encargan unas cosas, con un vasito de vino les encargan unas cosas. El problema más grande que tuvo este hombre, Roberto, era que estaba en esa casa, que dice que la tomaron donde vivían ingleses. Ahí estaba parando los almirantes argentinos, y iba a ir de visita, era nuestro general amigo Menéndez. Lo querían recibir muy bien. Entonces, los almirantes, La banderita se está por caer. Ahí está. que son muy inteligentes para resolver situaciones de emergencia, ¿qué hicieron? Sacaron ropa del ropero de los ingleses y lo disfrazaron de kelta para que fuera a buscar provisión. Resulta que ahora una patrulla no tiene cara. Porque me habían vestido todo, pero se olvidaron de que tenía las botas. Muy bueno.